Ok, perfecto. Bueno, Dani, tú eres el host, ¿me lo das? Ahí te va. Hospedador. Gracias. Ok, 7, damos un minutito más. Ya son las 12:01. Vamos un minutito más para que la gente se termine de conectar. Okay. Muy bien. Para comentar. Buenas tardes a todos los que nos están visitando. Vamos a dar un minutito más para que otros visitantes se terminen de conectar. Empezamos ya en un momentito. Deja aquí. Perfecto. Gerardo, solamente una cuestión, si pudieras mencionar el tema de que estamos recibiendo preguntas en tiempo real por medio del chat. Cualquier espectador que tenga algún cuestionamiento pueda Ahorita les hacerlo explico el si funcionamiento. lo decida por medio de, por favor. 12 participantes. 8. Bueno. Más, sí, ya empezó. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes, mi nombre soy Gerardo Pérez Plasencia, de Yamacén Mexicana. Les damos la bienvenida al escenario web que vamos a presentar el día de hoy. Ay, perdón un segundito. Ay, se me fue la pantalla, un segundito. Perdón, un segundito. Caray. Un segundito, por favor. Ok, disculpa. Muy bien. Voy a volver a iniciar, una disculpa. Les comentaba, yo soy Gerardo Pérez Plasencia de Yamacén Mexicana. Damos la bienvenida el día de hoy a este seminario web de barrenado para procesos de alta calidad que va a ser presentado en dos partes por personal de ETUL y de OSG. Quisiera, antes de que empezáramos, platicarles un poquito de cómo pueden interactuar con el ambiente que tienen de Zoom. En la parte de abajo tienen dos partes importantes. Tienen un botón que dice Q&A, que es de preguntas y respuestas, y otro botón de chat. Si tienen alguna pregunta, pueden picar en el botón de Q&A y escribir ahí su pregunta. Las preguntas se van a responder en ese lugar o pueden ser respondidas por el presentador en tiempo real.
Y la parte de chats tiene algunos comentarios más largos que no son necesariamente preguntas, sino observaciones o comentarios entre ustedes. Pueden ver en la parte de chat. Ahí pueden dirigirlo a algún panelista en particular o pueden hacerlo visible para todos los panelistas. Bueno, otra parte importante, déjenme pensar. Si en algún momento alguno de ustedes, de nuestros visitantes, quisiera participar de manera activa, pueden en su pantalla del lado derecho, donde se ve su nombre, en la parte de participantes, ustedes pueden pedir ahí que les levanten la mano, literalmente dice levantar la mano, y se nos va a llegar el aviso. Les comento también que en la pantalla permite ajustar cuando los presentadores están mostrando parte de su pantalla que tiene alguna presentación en PowerPoint, un video o algún otro archivo que estén presentando. Ustedes pueden recorrer la pantalla de un lado, la imagen de un lado a otro. Van a tener una división donde pueden mostrar diferentes tamaños de la pantalla de video o los archivos que estén presentando. Esto, si es que alguno de nuestros presentadores está mostrando algo en pantalla, a veces los videos se hacen chiquitos, pero ustedes, usuarios, tienen chance de moverlo de un lado a otro para hacer más grande el video o más grande la presentación. Esto para que si el presentador está viendo algo, les está mostrando algo, ustedes pueden verlo mejor, si es que tienen un celular, inclusive, o si están en pantallas divididas. Empezamos contigo, ¿verdad, Fer? Así es. Ok. Pues bueno. Bueno, los dejo con Fernando Peralta, que es de NT Tool. Él va a iniciar con la parte de los portaherramientas y después va a seguir Omar Albarrán con la parte de los broqueros. Entonces, Fer, te dejo, déjame ponerte aquí en Spotlight, te dejo y muchas gracias por asistir. Cualquier cosa, estamos aquí a la mano en el chat, en las preguntas o pueden levantar la mano. Adelante, Fer. Perfecto, pues bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Hoy vamos a presentar lo que son los portamachuelos Syncrofit 2. ¿Sí? Entonces, como mencionaba Gerardo, cualquier duda o algo en el momento, pues podemos realizar la pregunta. Voy a proceder a compartir la pantalla en la cual voy a exponer una presentación. ¿Vale? Entonces, bueno. Como les comentaba, es acerca de el Syncrofit 2. Bueno, el Syncrofit 2, bueno, es un portamachuelo o un portaherramienta específico para machuelo. En un momento vamos a explicar cuál es la característica de un portamachuelo. En este caso, este modelo, bueno, se recomienda el uso con la serie A, que ya posteriormente vamos a hablar también de esta herramienta de corte. Primero que nada, ¿qué es un portaherramientas? ¿Sí? ¿Qué es el portaherramientas Soft Synchro? En este caso, bueno, anteriormente, las máquinas, hablando 20 años atrás, tenían una rotación del lucillo y del movimiento axial no sincronizada. ¿Qué significa? Empezaban a rotar a la derecha, bueno, en el sentido horario, y en el momento de hacer la reversa, seguía el movimiento axial. Esto generaba errores en cuanto al proceso del machuelado, por lo cual se empezó a hacer portaherramientas con un juego de tensión y compresión, un juego axial. Y con el fin, pues bueno, de reducir la carga en el machuelo y reducirle un poco de carga para que pueda hacer el trabajo de la cuerda correctamente. Entonces, bueno, anteriormente así se trabajaba. Hoy en día, la rotación y la alimentación que provee el lucillo puede ser sincronizada, les llaman las máquinas sincronizadas, por lo que es muy común que las escuchen como sincronización en el machuelado. Y estas máquinas tienen una tecnología que permite que haga el trabajo reversa con mayor rapidez. Sin embargo, bueno, con este tipo de máquinas se trabaja lo que son los actuales portaherramientas rígidos. Se volvieron muy populares, ¿por qué? Porque este tipo de portaherramientas ayuda en la precisión del machuelado. Sin embargo, genera un estrés en el machuelo. Es por eso que, bueno,
Damos una breve introducción a lo que son los actuales portaherramientas, que son los rígidos y los de tensión y compresión, ¿sí? En este caso, bueno, en la parte izquierda podemos ver lo que es un portaherramientas de tensión y compresión. ¿Estos qué beneficios tienen? Pues bueno, la reducción de la carga del machuelo pues es considerable. Sin embargo, existe un juego axial notorio. ¿En qué afecta esto? Pues bueno, que hay poca precisión en la cuerda, ¿no? Y también, pues, en caso de tener algunos rangos de tolerancia, pues puede que algunas piezas queden fuera de. En la parte de la derecha podemos ver lo que es un portaherramienta rígido. La ventaja, pues bueno, es que tiene error de inclinación micro. ¿Cuál es la ventaja? Pues bueno, no tiene juego axial, lo que puede hacer que sea un portaherramientas más preciso. Sin embargo, la carga del machuelo presenta pues es mayor, lo que hace que el tiempo de vida de la herramienta de corte pues, sea menor y aparte tiende a fracturarse el machuelo. Entonces, ¿qué queremos explicar con esto? Bueno, la tecnología Soft Synchro, que es un pequeño híbrido entre estos dos portaherramientas, el cual incrementa la vida del machuelo y aparte genera una buena precisión en cuanto a la cuerda del machuelo, ¿sí? Como aquí dice, bueno, la demanda por una precisión en la cuerda y la larga vida de la herramienta, pues genera que salga a mercado este tipo de portaherramientas, ¿no? El Soft Synchro. Actualmente, bueno, no somos los únicos que tienen este tipo de productos, ¿no? Lo que es el Synchro. ¿Qué diferencias tienen? Pues bueno, la competencia tiene su sistema de amortización. ¿Qué hace esto? Como tal, no es un juego axial. Hablamos de que los portaherramientas de tensión y compresión tienen un juego axial entre 6 milímetros hasta 20 milímetros. Sin embargo, la gama Synchro, estamos hablando rangos de tensión o de juego axial de 1 milímetro a 4 milímetros. Entonces, bueno, aquí podemos mostrar un poco lo que son los sistemas que utilizan las competencias, ¿no? Mediante resinas o algunos aditamentos extras para el portaherramientas. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Pues bueno, como son aditamentos y además es de resina, pues bueno, se van desgastando conforme el tiempo de uso y pues esto genera que después tengas que mandarlos a reparar o que tengas que detenerlos para darles un mantenimiento, etcétera. Unas características del Synchro en general, pues bueno, como los había mencionado, pues es incrementar la vida de la herramienta de corte. ¿Esto por qué? Pues por la reducción de la carga al machuelo, previene las fracturas, lo hace más preciso también en la parte del roscado. Ahorita vamos a ver unas tablas que pueden explicar un poquito más esta parte. ¿Qué ventaja o qué ventaja competitiva tenemos? Bueno, como les comentaba, nuestro sistema de amortiguador es un sistema que viene integrado en el portaherramientas. No requiere ningún tipo de aditamento especial y aparte es un sistema metálico, lo cual lo hace libre de mantenimiento y no hay desgaste en absoluto. Entonces, bueno, en esta parte pues tenemos la ventaja de que no hay necesidad de llevarlo a ningún tipo de mantenimiento o buscar los repuestos. Aquí podemos hablar un poco más a detalle sobre lo que es la profundidad en la rosca, a lo que me refiero con la precisión de la cuerda. Estamos viendo en esta gráfica, pues bueno, 4 opciones, ¿no? Que son los portaherramientas Synchro, con la función tensión y compresión, bueno, el amortiguador, y para máquinas sincronizadas, y un portaherramientas rígido, que no tiene ningún tipo de juego axial. Esta gráfica fue en la realización de un roscado 27 veces. ¿Qué indicamos aquí? Bueno, el fabricante tipo C, pero por cuestiones aquí de branding no podemos decir nada de información. El rango de la profundidad de la rosca varía entre 18.45 y 18.65 milímetros, lo que equivale a 0.2 milímetros de diferencia. Y podemos ver el fabricante tipo A, pues bueno, es una diferencia entre 0.14 milímetros. Aquí el que sale más avante, pues obviamente es el rígido. ¿Por qué? Porque no tiene ese juego axial. Sin embargo, podemos observar que el Synchro de nuestra marca,
pues tiene... A ver, perdón un segundito. Creo que se les cayó la conexión. Déjenme ver qué pasa. Un segundo, por favor. Al parecer... Bueno, algo pasó. Omar, en lo que reviso, ¿qué pasó? Por favor, si quieres empezar tu tema, porque algo les pasó a los de la oficina. Claro que sí. Una disculpa, me adelanto, perdón, Omar. Voy a revisar qué pasó con Fernando. Y ahorita, mientras tanto, Omar va a retomar la plática. Y en cuanto Fernando esté listo, nos volvemos a organizar. Pero entonces, por favor, llégale. Muchas gracias. Digo, Omar, perdón. No te preocupes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Omar Albarrán Gaspar, de OSG Heroico. Entonces, bueno, la idea es, bueno, más bien la idea original era ligar las presentaciones con efecto de ver el correcto uso entre el sincro y el machuelo de la serie A. Sin embargo, bueno, vamos a improvisar, vamos a proyectar ya la presentación, vamos de lleno con lo que es la información de los machuelos de la serie A. Entonces, bueno, les platico un poco. Actualmente, bueno, no es nada nuevo, la industria está revolucionándose, hay nuevas maquinarias, nuevos métodos de maquinado, nuevos materiales, como ya bien lo mencionó Fer al inicio. Bueno, anteriormente había unas máquinas que no tenían la sincronización, ahora ya la tienen y poco a poco vamos evolucionando. En el caso de la manufactura y del maquinado, pues pasa lo mismo. Hay algunos materiales que están incursionando porque son más resistentes al estrés o porque son más ligeros, en el caso de los automóviles, donde siempre el fabricante de automóvil trata de tener el menor peso para obtener el mejor rendimiento del vehículo. Entonces, todo esto implica que un reto para quienes maquinamos o para quienes fabricamos las herramientas para maquinado. ¿Por qué? Porque estos materiales tienden a hacerse de más difícil maquinado, ya sea que son más duros o que son más dúctiles o que son más abrasivos. Entonces, todo esto trae nuevos retos para nosotros. Entonces, en función de estos nuevos materiales y de estos nuevos procesos que van incursionando en la industria manufacturera, pues también es importante que la herramienta también vaya adquiriendo nuevas tecnologías. Y para eso OSG ha desarrollado la serie de herramientas A. En el caso de los machuelos, pues se denominan los ATAP. Esta serie es la serie Premium, que significa, o que el eslogan de la serie A, aunque parezca de los Avengers, pero no lo es. Entonces, esto se refiere a Anytime, Any Material. Entonces, este es el eslogan y nosotros intentamos tener o poder maquinar de forma eficiente cualquier material y cualquier aplicación. Vamos a ver el contenido de lo que vamos a revisar en esta presentación. Lo primero es la causa principal en los problemas de roscado. Después, las características y ventajas que tienen los machuelos de la serie A, así como las aplicaciones idóneas. Y también vamos a revisar la comparación entre un machuelo convencional y el machuelo de la serie A. Finalmente, vamos a obtener un resumen.
Primero, aquí tenemos una gráfica donde podemos ver algunas de las causas más comunes que nos encontramos cuando tenemos un proceso de roscado. Aquí tenemos la mayor cantidad, otras son muy variantes, pero de donde podemos obtener mayor información es el 26% de los problemas que se generan en una aplicación de roscado se pueden atribuir a la fractura y despostillamiento de la herramienta. El 17% un error dimensional y el 14% un desgarre en cuerdas. Estos son las tres primeras causas y para las cuales nosotros vamos a tomar como referencia. ¿Para qué? Precisamente para atacarlas y poder dar un valor agregado a nuestra herramienta en las aplicaciones de los clientes. Entonces podemos ver cómo la fractura y el despostillamiento es la principal causa de los problemas en las operaciones de roscado. ¿Y a qué se atribuye el resto? Un error dimensional. ¿Qué quiere decir? Que la tolerancia de la herramienta no es de acuerdo a la tolerancia de la cuerda interna que se nos solicita en nuestra pieza de trabajo. Aquí tenemos una representación, tenemos la cuerda externa que se atribuye a lo que a lo que conocemos como un tornillo y la cuerda interna a lo que es la tuerca. Ok, entonces en función de esto tenemos una tabla de tolerancias donde tenemos la representación de cuerdas externas e internas, perdón, para las series unificadas o las series estándar, donde se denominan las tolerancias 1A, 2A y 3A para externa, 1B, 2B y 3B para interna. Cabe mencionar que 1A debe de ensamblar con 1B, 2A con 2B y 3A con 3B. Entonces, ¿qué pasa si ensamblamos una cuerda externa, es decir, un tornillo grande con una tuerca pequeña? Lo que va a pasar es que el tornillo no va a entrar. Después, viceversa, ¿qué pasa si tenemos una cuerda externa pequeña, es decir, un tornillo pequeño, y una interna, es decir, una tuerca grande? El tornillo va a entrar colgado. Entonces, hay la importancia de poder empatar las tolerancias de acuerdo a la norma o de acuerdo a la especificación. También otra causante del error dimensional es el avance de la herramienta. Y esto puede definirse en función del ajuste de la máquina, es decir, cuando tenemos el avance sincronizado, que no estemos respetando el paso de la herramienta. Y la herramienta misma. ¿Qué tipo de herramienta estamos usando? Generalmente, si es una herramienta que tiene filos muy vivos, generalmente va a tender a cortar material de más, entonces ahí tendríamos que hacer una compensación en el avance. Por ejemplo, esta gráfica sería un corte ideal de un perfil. Vemos cómo poco a poco vamos a ir cortando o arrancando el material hasta crear el perfil de corte ideal. ¿Qué pasa cuando tenemos un error de avance o una desincronización en el avance? Vamos a tener un desfase de este tipo. Entonces, aquí vemos cómo nuestro perfil va a ser deforme y evidentemente esto nos va a afectar en la inspección de la verificación. Y lo podemos ver de esta manera, ya en una pieza maquinada. Vemos cómo aquí hay sobrealimentación del avance, lo que quiere decir que cada revolución el machuelo está avanzando más de lo que debería, entonces está cortando más material. Esto evidentemente nos va a dejar un ensamble no conforme entre la cuerda interna y la cuerda externa. El desgarre en cuerdas, pues generalmente se atribuye a falta de propiedades de corte
de la herramienta. Es decir, que las propiedades físicas del machuelo y las condiciones no son las ideales para maquinar este tipo de material, ya sea porque es muy duro o viceversa porque es muy dúctil, muy suave o de difícil maquinado. Entonces, recordemos que para cada tipo de material, en teoría deberíamos de tener una geometría específica para poder cortarlo de manera eficiente. Y finalmente regresamos a la primera causa, que es despostillamiento y fractura. Generalmente a esto se le atribuye al atascamiento de rebaba, es decir, al desalojo deficiente de la rebaba que se genera al roscar. Aquí tenemos un ejemplo. En la imagen de la superior izquierda se conoce como nido de pájaro. ¿Cómo surge esto? Esto surge cuando tenemos materiales que tienden a generar rebabas largas y estas rebabas no son uniformes, no tienen una forma específica y no son compactas. Esto permite que se entrelacen entre sí y que se queden en la zona del zanco. Y entonces la sujeción, en la parte de la sujeción, no le permita desalojar de una forma efectiva. Entonces, pues esto va a terminar convirtiéndose en el llamado nido de pájaro. Además de que la rebaba, al no evacuar de forma eficiente el barreno donde estamos creando la cuerda, pues puede embarrarse o adherirse a la cuerda, lo cual nos va a generar malos acabados. Entonces, la serie A nos va a permitir una excelente evacuación de viruta, precisamente para minimizar estos efectos. La cual nos va a traer beneficios como reducción de costos de producción, reducción de costo para administrar herramientas, en el sentido que les mencionaba que la serie A, parte del eslogan es Any Material. Entonces, la geometría que tiene la serie A nos permite maquinar distintos tipos de materiales. Por ejemplo, anteriormente, si teníamos que maquinar un acero inoxidable de cierto tamaño de rosca y por ejemplo, un acero al medio carbón con el mismo tamaño de rosca, deberíamos de tener dos herramientas, una para cada material en específico. Sin embargo, con la serie A podemos maquinar distintos tipos de materiales con la misma herramienta. Este es un plus que tiene la herramienta de la serie A. ¿Cómo podemos obtener estas ventajas en función de las características de la herramienta? La principal ventaja es el excelente desalojo de virutas. ¿Cómo podemos crear esto? Con un fuerte filo de corte. Esto nos va a dar estabilidad en la viruta, estabilidad en sentido de la forma. Que la forma que genere el corte de la cuerda sea uniforme, sea estable y no tienda a tener tantas variantes, lo cual nos va a permitir que la rebaba no se enrede entre sí. Ángulo de hélice variable. Este ángulo de hélice, OSG tiene la patente, a lo largo de la hélice de la ranura, esta inclinación va cambiando de tal manera que nos ayude en la salida de la ranura, nos ayude a separar las rebabas para que no se enreden entre sí y puedan desalojarse cuando ya estén fuera del barreno. Recubrimiento UV, recubrimiento multicapa, nosotros le conocemos en el mercado como recubrimiento de carbonitruro de titanio. Es uno de los más convencionales y es muy aplicable para aplicaciones de roscado. Es un recubrimiento multicapa que nos ayuda a la mejor evacuación de la viruta en función del bajo coeficiente de fricción que genera. Y finalmente, alta resistencia al desgaste, gracias al material base en el que está fabricada nuestra herramienta, que es polvos metalúrgicos, con una dureza aproximada de 66 Rockwell C,
y de alta tenacidad. ¿Cuáles son las aplicaciones ideales de acuerdo al tipo de material? Aquí tenemos una tabla donde el triángulo significa que no es recomendable, un círculo significa que es recomendable y doble círculo significa que es muy recomendable. Por ejemplo, en el caso de aceros suaves, tenemos que los machuelos convencionales o de aplicaciones generales no son recomendables. ¿Por qué? Porque al ser materiales suaves tienden a dejar malos acabados o incluso a adherirse a la herramienta, mientras que el machuelo ATAP es recomendable. En el caso de aceros al medio y alto carbono, tanto machuelos de características generales como ATAP son muy recomendables. Aleaciones de acero, machuelos convencionales y ATAP muy recomendables. ¿Qué pasa con el acero inoxidable y la aleación de aluminio? Son materiales que, si bien no son duros, son de difícil maquinado, de difícil control y estabilidad de la viruta. Es por eso que los machuelos convencionales no son recomendables, mientras que el machuelo de la serie A sí lo es. Entonces, aquí es donde vemos la ventaja, donde podemos maquinar distintos tipos de materiales con una misma geometría. Aquí algunos ejemplos de los acabados, tanto en aceros suaves como en acero inoxidable. Como les mencionaba, si bien el acero inoxidable no es un material que sea relativamente duro, sí es un material que es de difícil maquinado, las rebabas tienden a ser inestables y en sí el mismo material lo es. Entonces, por eso es que lo tomamos como un referente para mostrar las características de nuestra herramienta. ¿Qué pasa con las velocidades de corte? Si bien las velocidades de corte en el caso de los machuelos tienden a ser velocidades relativamente bajas, estas se pueden optimizar en función de las herramientas. Aquí tenemos una tabla donde tenemos la comparación para un acero 1045 con velocidades de corte, en el caso del machuelo sin recubrimiento, cerca de 40 metros por minuto, y un machuelo con recubrimiento 50 metros por minuto. Esto incluso es un poco alto, considerando aplicaciones generales, pero lo tomamos también como referente para compararlo con la velocidad de la serie A, que en este caso podemos ir incluso más o cerca de 100 metros por minuto. Vamos a ver aquí un ejemplo de un machuelo de la serie A de ranuras helicoidales, maquinando acero inoxidable con auxiliar de soluble en agua. La medida es M8 por 1.25. El material es inoxidable de la serie 300. En este caso vamos a hacer comparación con velocidad de corte de 10 metros y es en un centro de maquinado vertical con avance y rotación sincronizado. Entonces vamos a hacer la comparación entre el competidor A y el machuelo helicoidal de la serie A. Tenemos con el competidor A, tenemos cerca de 50 barrenos, mientras que el machuelo de la serie A helicoidal llega a los 1000 barrenos. Tenemos también una foto después de roscar los 1000 barrenos. Tenemos que en efecto hay desgaste, hay incluso por ahí huellas de calor. Sin embargo, pues los filos están completos, no hay despostillamiento. Incluso podríamos considerar que el machuelo podría seguir maquinando. Aquí tenemos otra tabla de comparación. Aquí vamos a hacer referente a las velocidades de corte. De igual manera, con un machuelo helicoidal de la serie A en acero al carbón. La medida es M6, acero al carbón 1045, velocidades de corte de 30 y 40 metros, en un centro de maquinado vertical con
avance y rotación sincronizado, soluble en agua y profundidad de corte 2 veces el diámetro. Aquí tenemos, en el caso de la serie A, podemos maquinar 15, 30, 40 metros y vamos a obtener una vida muy similar. No va a haber variación en la vida. Entonces, y aún así el machuelo pudiese seguir maquinando. Aquí lo importante a recalcar es que con un machuelo convencional difícilmente podemos alcanzar más de 20 metros por minuto. Entonces, esto también nos ayuda cuando queremos optimizar los tiempos de ciclo en la operación de roscado. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí vamos a comparar la forma de la rebaba, como les mencionaba. De igual manera, es un machuelo de la serie A helicoidal en acero al carbón. De igual manera, es M6x1, material 1045, en un centro de maquinado vertical con avance y rotación sincronizado, soluble en agua y profundidad de roscado de 2 veces el diámetro. ¿Cómo es la rebaba generada a una velocidad de 40 metros por minuto? Tenemos la imagen en la pantalla de la rebaba generada con un machuelo convencional. Y aquí tenemos la rebaba generada con el machuelo de la serie A. Aquí es donde radica el secreto del machuelo de la serie A, donde podemos tener una rebaba de una forma más compacta y más uniforme. Esto nos va a permitir, nos va a permitir evitar el entrelace o el enredamiento de la rebaba entre sí. Y obviamente evitar que se enrede en el zanco de la herramienta, provocando el llamado nido de pájaro. ¿Qué hay con el machuelo de la serie A, pero de geometría de ranuras helicoidales? De igual manera, en un acero al carbón, en este caso la medida es M8 por 1.25, el centro de maquinado es también horizontal, sincronizado, soluble en agua y también 2 veces el diámetro de profundidad. Tenemos aquí la comparación entre el competidor A, el convencional helicoidal de OSG y el de la serie A. Aquí tenemos ya la comparación. El competidor A tiene aproximadamente un rendimiento cerca de los 2.800, 3.000 ciclos, mientras que el convencional de OSG, 3.700, 3.800 ciclos y más de 4.500 con la serie A. En resumen, ¿qué podemos rescatar de la información que hemos revisado? Como lo vimos en el análisis inicial, la parte de el despostillamiento y las fracturas en la herramienta es la causa principal de los problemas de roscado derivado del deficiente desalojo de virutas. Entonces, vamos a partir de un desalojo de virutas eficiente en el caso de los machuelos de la serie A de OSG. Vamos a tener menor problema tanto de fracturas como de malos acabados, todo por efecto del mal desalojo de rebaba. Entonces, con esta geometría podemos desalojar de buena manera y podemos evitar estos problemas. Aplicable a una amplia gama, como les mencioné, diferentes tipos de materiales a diferentes velocidades, lo cual puede adaptarse a diversos procesos cuando tenemos variedad de materiales, incluso variedad de máquina, donde en algunas tenemos que ir más rápido por el tiempo de ciclo o debemos de ir más lento por la misma limitante de la máquina en algunos casos. Y aplicable a amplia variedad de materiales, ya lo mencionamos. De igual manera, algunos de los beneficios, pues vamos a tener menos desechos, menos tiempo de ajuste, roscado altamente eficiente por centro de maquinado y eliminar la especialización de la herramienta. Como les mencionaba, vamos a tener una herramienta aplicable para distintos materiales, para distintas velocidades, entonces vamos a tener menos scrap, menos tiempo de ajuste porque no vamos a tener que estar cambiando herramienta en cada cambio, por ejemplo, de material
y altamente eficiente en centro de maquinado gracias a que podemos roscar a velocidades altas. Recordemos que la operación de roscado se denomina como una operación relativamente lenta. ¿Cuánto es lento? Convencionalmente estamos hablando entre 8, 12, hasta 15 metros por minuto. Algunas geometrías hasta 20 metros por minuto, pero como acabamos de ver, en el caso de la serie A podemos llegar incluso hasta 40 y en algunos materiales podemos acercarnos a los 100 metros por minuto, lo cual nos va a traer reducciones de costo en el proceso y a su vez reducción del costo en la administración de las herramientas. Como resumen, la serie A es la respuesta a los problemas de roscado. Aquí quiero mostrarles únicamente la importancia de revisar o qué condiciones debemos revisar en una operación de roscado. Debemos de considerar la parte de la cuerda interna, es decir, el tamaño y el ajuste del machuelo, profundidad de roscado y el tipo de barreno, si es un barreno previo o un barreno pasado. Como vimos, la serie A tiene tanto geometría de ranura helicoidal como de punta espiral, aplicable para cada uno de los tipos de barreno. Debemos de considerar la pieza de trabajo, es decir, la dureza de la pieza, qué tipo de rebaba se genera y la dimensión, es decir, la profundidad en la que vamos a roscar. De la máquina podemos tener tipo de máquina y estado de la máquina para ver qué tipo de herramienta y qué material de fabricación de la herramienta se puede seleccionar. Sentido de la operación, si es una operación vertical u horizontal. Y muy importante, la parte del holder. Cómo vamos a sujetar nuestra herramienta, que sea el holder adecuado para poder optimizar y aprovechar las características de la herramienta. Las condiciones de maquinado, como bien lo mencionamos, la serie A tiene una amplia gama o un amplio rango, perdón, de velocidades. Sin embargo, pues esto va a depender también de cómo se comporte el material. Aquí vemos un ejemplo de un acero inoxidable maquinado con un machuelo de ranuras helicoidales. Vemos cómo en diferentes velocidades, la parte de velocidad de 10 metros por minuto podríamos considerar una velocidad buena para tener una rebaba compacta, uniforme, la cual evite que se enrede entre sí. Y finalmente el tipo de lubricación, si es una lubricación interna o una lubricación externa. Evidentemente, lo ideal o la tendencia es lubricar a través de la herramienta. Si no se puede, pues la lubricación externa siempre es buena. Sin embargo, hay que tener algunas consideraciones, como que la presión sea buena y sobre todo que esté bien direccionada. Hasta aquí mi presentación. Al parecer ya, creo que ya se ha solucionado la parte de FER. Entonces, si quieren, vamos a dejar la parte de las preguntas al final. Vamos a retomar la presentación del INGEFER. Pues, bueno, otra vez retomo. Aparte, una disculpa que tuvimos aquí un inconveniente. Entonces, aprovechamos, pues bueno, muchísimas gracias por la presentación. Nos sirve para tener un poco más de referencia de lo que estamos hablando. Ya un poco de contexto, pues, la relación que hay entre el machuelo y el portamachuelo, ¿no? Como comentaba el Inge, uno de los principales problemas que aqueja al machuelo, pues es esa parte, ¿no? De la precisión, la fractura en los machuelos. Entonces, el portaherramientas, ¿qué hace? Principalmente, pues bueno, hace aptas las condiciones para poder trabajar el roscado, ¿sí? Nos quedamos en esta parte, bueno, voy a explicar otra vez esta parte porque no sé en qué parte nos perdimos, pero bueno, estamos hablando de la variación en la profundidad de la rosca. Como mencionaba, pues hay dos tipos de barrenados previos, ¿no? El roscado ciego o pasado. Sobre todo para los ciegos que tienen una cierta profundidad y necesitan una precisión, pues bueno, aquí podemos ver que es recomendable un portaherramientas sincro por la parte de que es buena precisión a la hora del roscado y aparte, pues en esta parte complementando la situación de la carga axial, la que genera
este es el principal problema que tiene un machuelo, ¿no? La carga que se genera a la hora de hacer la rotación en reversa. Como podemos ver aquí en la gráfica, está la comparación entre un portaherramientas rígido y un portaherramientas con el sistema amortiguador. Podemos ver que a la hora de hacer la rotación frontal, pues no hay ningún inconveniente en la mayoría de los dos. Sin embargo, cuando hay el cambio de la rotación de reversa, cuando se procede a extraer la rosca, el machuelo, pues existe un cambio considerable en cuestión a la carga que siente el machuelo. Entonces podemos ver básicamente a ver, ¿me alcanzan a escuchar bien? Igual no sé si podemos movernos. Si quieres Yo te estoy escuchando bien. No sé dónde esté. ¿Sí? Si no, igual nos vamos a proceder a mover. A ver si te agarramos más. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿sí me alcanzan a escuchar bien? Se escucha bien. Ok. Bueno, vamos a proceder. Como les explicaba, ¿no? A la hora de la rotación en reversa es donde se presenta más el esfuerzo, la carga que recibe el machuelo. Podemos ver que pues con este tipo de sincro pues reduces la carga 11 veces, ¿no? Entonces pues eso aumenta el tiempo de vida y la aplicación del machuelo. Ya te preocupas mínimo de una cosa menos a la hora de hacer el proceso de roscado. Ahora la comparación de un sincro normal con nuestro sincro, el cual pues bueno, podemos ver aquí la carga, igual presenta una carga a la hora de hacer la rotación en reversa, sin embargo, pues es menor con el sistema de amortiguador que viene incluido en nuestro sincro. Estamos hablando casi 3 veces menos la carga, ¿sí? Estas tablas, bueno, fueron generadas con las mismas condiciones de trabajo. Aquí es la misma comparativa, nada más que con un machuelo M10 de un portaherramientas rígido con un portaherramientas 5. Igual podemos ver cómo presenta aquí un poco más constante la situación de la carga del machuelo. En esta parte, pues bueno, otra comparativa. Es casi, pues estamos hablando de que será un 30% de diferencia, lo cual, pues bueno, podemos entender la parte del beneficio que recibe el machuelo, ¿no? Una evaluación de vida de la herramienta de corte. ¿Cuál es la intención de un portaherramientas? Como lo había mencionado, pues bueno, es un puente entre el lucillo de la máquina y la herramienta de corte. Y los resultados positivos no se ven dentro del portamachuelo, sino de la herramienta de corte. Entonces, bueno, aquí estamos evaluando un poco el tiempo de vida de la herramienta de corte y pues bueno, como pueden ver, en cuanto a desgaste, es evidente que un holder rígido no es competencia contra los soft synchro, ¿sí? Contra los portamachuelos soft synchro. Otra ventaja que tienen nuestros portamachuelos, bueno, pues es la parte de las boquillas que utilizamos. Las boquillas que utilizan ya vienen con el cuadro incluido, lo cual es muy importante a la hora de trabajar un roscado, porque le da ese torque extra en caso de que se llegue a resbalar la herramienta de corte, pues bueno, tiene esa sujeción. Además de que con otras marcas, pues bueno, en caso de requerir refrigeración interna, como ya había mencionado el Inge Omar, que pues es recomendado trabajar con lubricación interna, pues bueno, no necesitamos ningún tipo de aditamento o sello extra para que no haya filtrado de lubricación. Las hendiduras cortas de la boquilla NT Tool, pues bueno, permiten que trabaje sin necesidad de ningún tipo de sello. En cuanto a los modelos actuales que tenemos de este producto, pues bueno, es en Sancos BT30, BT40, HCK40, HCK63, Sancos rectos, CAT40 y dobles contactos. ¿Sí? Estamos en el desarrollo, ya
está a punto de salir al mercado. Bueno, estamos hablando de lo que es el modelo SMH16, que significa, bueno, es una boquilla R16 con la que trabaja, con las medidas del machuelo de M3 a M12. Como les mencionaba, ya está a punto de salir al mercado lo que es el SMH32, utiliza boquillas R32, y lo cual le da una amplia gama en cuanto a las medidas del machuelo, ascendiendo a, me parece que M18. Entonces, bueno, actualmente es lo que podemos trabajar. Un resumen comparativo de lo que es el sincro comparado con otros sincros de otras marcas y aparte con los holders rígidos convencionales. Como habían mencionado en la tabla, pues bueno, 2 círculos significa muy bien o muy apto, un círculo apto y un triángulo pues no recomendable. Como podemos ver, pues bueno, en los convencionales rígidos, pues para lo que son aptos o muy aptos es para la profundidad o la precisión en la rosca. Para el soft synchro podemos ver la diferencia que pues es apto en todos los aspectos para tanto amortiguar el amortiguador de metal. ¿Qué ventajas tiene? Pues bueno, que no tiene ningún tipo de mantenimiento y es menor desgaste que un amortiguador de resina. En cuanto a la estabilidad, pues bueno, es apto porque sí, no es el más apto como puede ser un rígido para la precisión, pero está muy, muy pegado. En cuanto a la reducción de carga, pues podemos ver que es muy apto, tanto reduce la carga como la vida de la herramienta de corte, pues esa aumenta, ¿no? Y otra de las ventajas, pues que no requiere ningún tipo de aditamentos para la lubricación interna. Como habías mencionado, bueno, ya nos saltamos a la presentación del INGE. La tendencia del mercado, pues, es promover las herramientas soft synchro con su respectivo machuelo, ¿no? Para maximizar los rendimientos de los procesos. En este caso, pues, era lo que queríamos introducir, que era la serie ATAP, que es lo que recomendamos para utilizar este tipo de portamachuelos. ¿Sí? Y, pues, bueno, de mi parte era todo. Muchísimas gracias por el espacio. Igual procederemos, no sé si a la parte de las preguntas, no sé, ahí dejo a Gerardo Aquí que es nos indique. de nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros 2 presentadores por la información. Si alguno de los usuarios quiere preguntar algo más, con todo gusto pueden hacerlo a través del botón inferior de preguntas y respuestas, o pueden hacerlo a través de donde ustedes están en la lista de attendees o participantes. Pueden escoger levantar la mano y se les puede dar audio si es que así lo quisieran. Voy a dar un minutito nada más. Como interacción es un poquito lenta porque no lo estamos viendo. Voy a dar un minutito por si alguno de ustedes quiere levantar la mano, tener alguna pregunta, o si quieren poner algo en el chat o en el Q&A en los botones inferiores. En lo que sucede eso, me voy a dar la osadía de platicarles un poquito sobre Yamazen a aquellos que nos conozcan. Disculpen que... Sí. Había dejado la parte del Success Story para después de la presentación de Fer. Entonces, si me regalas 2 minutos y... Adelante. Ok. Entonces, déjame... Spotlight, sale. Listo, Omar. Dale. Muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, dejamos esta parte al final. ¿Para qué? Para que tuviéramos presente la parte de los beneficios, las características que tiene el Soft Synchro de NT Tool. Y bueno, aquí les voy a presentar un caso. Realmente el Inge Fer nos mostraba una información donde nos dice que podemos incrementar la vida de la herramienta. Para serles sinceros, cuando yo escuché eso y cuando yo vi esas cifras, realmente estuve un poco incrédulo, pero después, afortunadamente, ya he tenido la oportunidad de probar este holder con la herramienta de OSG y, en efecto, podemos corroborar
que si bien no, evidentemente no le va a atribuir características a la herramienta de corte como tal, pero lo que sí nos va a permitir es aprovechar estas características de la herramienta. Es decir, vamos a poder optimizar el uso de nuestro machuelo. Les presento el caso de éxito. Estábamos teniendo un problema precisamente de fractura con un cliente que maquina árboles de levas. Estábamos presentando la fractura más o menos por ahí del 15 o 20% de la vida útil de la herramienta. ¿Cuáles son las condiciones de la aplicación? El fabricante, en ambos casos, cuando teníamos la fractura y cuando hicimos la nueva propuesta, la herramienta es de OSG, en este caso fue una herramienta especial M12 por 1.75, el material fundición gris, número de filos 4, bueno, aquí tenemos el precio, el diámetro de la herramienta, la profundidad de la herramienta, ahí vemos que son 4 veces, poco más de 4 veces el diámetro. La velocidad de corte en este caso son 20 metros por minuto, lo que representa 530 revoluciones y el avance de 1.75 milímetros por revolución. En el caso del sincro, bueno, el mismo material, la dureza de 35 a 40 es la dureza del material. La máquina es una máquina Chiron. La posición es vertical y aquí es donde usamos el Synchro Master con lubricación con soluble al 8%. Tenemos una foto del Synchro y este fue nuestro resultado. La vida de la herramienta nueva es de 1200. Cuando usamos el Synchro Master vamos a 3800. Aquí, bueno, también cabe mencionar que hicimos una mejora en el machuelo, en la longitud del chaflán, pero bueno, esto puede representarnos tal vez un 25 o 30% de beneficio. Sin embargo, aquí con el empleo del sincro, llegamos a 3.800, lo cual tenemos un porcentaje de mejora o un beneficio del 317%. Hicimos un análisis de beneficio al cliente con un ahorro mensual, evidentemente en función de su producción mensual y de los cambios de herramienta por mes, el costo por unidad. Ellos estaban ahorrando o se están ahora actualmente ahorrando cada mes $1,424, lo cual anualmente representa un beneficio de más de $17,000. Evidentemente aquí tenemos unas fotos de cómo finalizó el machuelo. En este caso quisimos llevarlo al extremo, al despostillamiento. Entonces yo considero que más o menos 3.500 piezas puede trabajar sin llegar a este daño de despostillamiento. Entonces, pues este es el caso de éxito. La importancia de tener controlada la geometría de la herramienta, la aplicación y evidentemente la parte de la sujeción, pues notamos que es muy importante. Hasta aquí mi información y muchas gracias por su atención. Muy bien, entonces vuelvo a retomar. Muchísimas gracias. ¿Tienen preguntas? Voy a hacer una pequeña presentación de Yamazen para darles tiempo a nuestros visitantes si tuvieran preguntas o comentarios. Si de nuevo les comento, si quisieran participar con voz y video, pueden en la parte de participantes, pueden seleccionar con el botón derecho, levantar la mano, así se llama la opción, y con eso les vamos a dar acceso. Bueno, Yamazen Mexicana, la presento, somos una comercializadora japonesa de maquinaria y accesorios industriales. Nos especializamos en metalmecánica, principalmente en máquinas CNC, tornos y centros de maquinado, así como sus derivados y accesorios. Mis collectors, compresores, los accesorios de corte, herramienta de corte, portaherramientas, cuarto quinto eje,
Además, como cualquier otro tipo de productos industriales, herramienta manual, componentes, partes de máquinas, sistemas ambientales, y tenemos más de 200,000 productos disponibles de más de 1,000 marcas diferentes. Entonces, podemos resolver casi cualquier tipo de solución industrial. Manejamos desde la parte de metrología, la parte de producción, planeación, integración de sistemas, integración de procesos a través de nuestros terceros proveedores. También hacemos instalaciones y mantenimiento de maquinaria, así como de sistemas industriales. Cualquier otra necesidad pueden contactarnos directamente a la oficina de Yamacén en Silao, Puerto Interior, al número 472-48-6400 o a nuestro correo info@yamacen.com.mx. De nuevo, déjenme ver, parece que no hay preguntas y parece que no hay más comentarios en el chat. Muy bien, ok. Pues muchísimas gracias a nuestros presentadores, a Fernando de NT Tool y a Omar de OSG. Cualquier otra duda, si en el momento ahorita no se les ocurre nada, pueden contactarnos posteriormente. Tenemos esta presentación, la estamos grabando, por lo que nos pueden pedirla y se las hacemos llegar. Cualquier otra cosa, estamos a su disposición. Yo soy Gerardo Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un favorzote, ahorita que cuando se desconecten, la aplicación de Zoom les va a pedir si pueden contestar una pequeña encuesta para darle seguimiento y poder mejorar qué otros temas les interesan para poder organizarlos y presentarlos después. De nuevo, muchísimas gracias por su asistencia. Cualquier otra cosa, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Buen día.